Buenas noches, profesor Darío. El día de hoy vamos a realizar la tarea académica 1 sobre el positivismo. Eh, mi, mi grupo está conformado por Oscar Pachas, Iris Castillo y quien les habla, Daisy Benavides. Iniciaremos con mi compañera Iris. Buenas noches, profesor. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que funda la verdad en el método experimental de las ciencias positivas, que rechaza o niega cualquier interpretación teológica y metafísica. La realidad es lo verdadero y el único objeto del conocimiento que se debe explicar la totalidad de los fenómenos a través del método científico. Para el positivismo jurídico, los juicios morales son relativos y subjetivos, ya que se puede demostrar la validez de los juicios morales y la invalidez de otros. Sostiene que todo derecho positivo es justo por el hecho de ser derecho positivo, sin importar su contenido, de acuerdo con el sistema moral. Es por ello que resulta necesario que en un caso difícil el juez, ante la rigurosidad y extrañeza de la norma, prefiera aplicar el sentido de justicia antes que el propio derecho. Como primer punto, tocaremos el positivismo excluyente de Kelsen, el cual sostiene que el derecho puede definirse y evaluarse sin hacer referencia a criterios morales. La naturaleza del derecho en cuanto tal rechaza cualquier conexión con principios morales. El positivismo kelsiano alcanzó su máximo esplendor con la rigurosa construcción teórica de Hans Kelsen, quien elabora su pensamiento aplicando la pureza del método para delimitar con rigor el campo normativo del derecho, declarando el culto del texto legal, que limita la actividad del juez a una labor de interpretación. Se agregaban el respeto de la voluntad del legislador, cuya intención era necesario inquirir en cada caso, y una sumisión exagerada a las opiniones de los autores de la misma escuela. Para Kelsen, el objeto de estudio de la ciencia jurídica se contrae a solo el ordenamiento normativo, con prescindencia de la vida humana, relegada a constituirse en el contenido factual de las normas. Los valores resultan ser, dentro del planteamiento, elementos de naturaleza metajurídica. Me pase a mi compañera Daisy. Bien. Yo les voy a hablar sobre el positivismo incluyente o metodología de Hart. Gran parte de la literatura filosófica contemporánea considera el positivismo jurídico una teoría general y descriptiva del derecho. Su misión es explicar la naturaleza del derecho o identificar lo jurídico y delimitar con lo no jurídico. Asimismo, las discrepancias del positivismo se centran sobre el papel de la moral sobre el derecho, encontrando la expresión tradicional si la moral puede ser fuente de derecho. Por lo mismo, hay que admitir que en la actualidad la pretensión principal del positivismo jurídico es que el origen del derecho radique en los hechos sociales, encontrando dos versiones del ius positivismo, la primera incluyente o incorporacionista y la segunda excluyente, quien siendo este último quien explica mejor la realidad jurídica. Herbert Hart consideraba que el positivismo jurídico se sostiene sobre tres tesis. En primer lugar, entendía que el derecho exista, debe haber alguna forma de práctica social que determine las fuentes y validez del sistema jurídico. A esta tesis la conocemos como las fuentes sociales. En segundo lugar, Hart sostenía que la denominada tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, según la existencia de numerosas e importantes conexiones entre ellos, dichas conexiones que no eran necesarias ni lógicas ni conceptuales, por lo cual el autor negó reiteradamente el carácter necesario de dichas conexiones. Hart dio a esta tesis el carácter capital. No es necesario que las normas jurídicas satisfagan exigencias o criterios morales, dado que lo relevante en el punto de vista jurídico es una procedencia fáctica de fuente social. En tercero y último lugar de las tesis, el positivismo a juicio de Hart es la llamada tesis de la discrecionalidad judicial. Según esta tesis, cuando el derecho sea incompleto, el juez, en situaciones que tenga que llegar por sí mismo a una decisión y no pueda inhibir su jurisdicción, debe ejercer su discrecionalidad
y crear derecho para resolver ese caso concreto. También voy a hablar sobre el positivismo crítico de Ferrajoli. Desde esta hipótesis, Ferrajoli es positivista. Afirma que la separación entre legitimidad interna y legitimidad externa es también decir derecho y la moral, y a su vez la validez y la justicia. Constituye una conquista fundamental del pensamiento jurídico y político moderno. Ferrajoli afirma que existen en principio dos significados posibles de la expresión positivismo jurídico. El primero entendía como una concepción y un modelo de derecho que tiene como criterio de reconocimiento de la existencia y validez de las leyes, solamente la forma de producción de las mismas, independientemente a su contenido. En segundo sentido de la expresión, el positivismo jurídico es más amplio y también de carácter distinto. Esta expresión también se entiende como una concepción y un modelo de derecho en el que no solo existe las normas, sino también vincula la forma de producción y también los criterios sustanciales de reconocimiento y validez de las mismas. Gracias. Buenas noches, profesor. Yo voy a hablar del realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Para Rawls, las normas jurídicas se encuentran en un grupo de clasificación llamado directivos impersonales, calificados por no tener un emisor ni un receptor, y que se dividen en autónomos heterónomos y autónomos heterónomos. Las directivas impersonales autónomas son emanadas del propio sujeto que los ha de cumplir, y no de un emisor o un receptor. Ahora bien, para que estos directivos heterónomos puedan calificarse de normas jurídicas, Rawls le impone dos cargas: tener cierta correspondencia con la realidad social y que a su vez se sientan como obligatorias. Por último, los directivos impersonales autónomos heterónomos, aquí encontramos, por ejemplo, a las reglas constitutivas de un juego. Un buen ejemplo podría ser el ajedrez. El otro aspecto de su teoría que conviene destacar es la separación entre las normas y proposiciones acerca de las normas. Esta separación no es fácil de trazar porque tanto las normas como las proposiciones acerca de las normas pueden ser expresadas eventualmente por las mismas oraciones. Un ejemplo típico de proposiciones normativas se encuentra en las proposiciones de la ciencia jurídica. Rawls sostiene que el concepto de la obligatoriedad no tiene cabida en una teoría general de corte positiva que pretenda fundamentar una ciencia puramente descriptiva del derecho. Por esa razón, en su análisis de la proposición de la ciencia jurídica, Rawls sustituye el concepto de obligatoriedad de la vigencia. Para ello proponemos un caso real, el caso del expresidente Alberto Fujimori. El 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República del Perú condena al ingeniero Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia recaía en el expresidente Fujimori por violaciones de los derechos humanos. Es muy importante porque en un lado reafirma y explaya principios tomados por la judicatura peruana y por otro lado plantea posicionamientos críticos que podrían restar cierta efectividad en la lucha contra la impunidad. Para ello, la Corte Suprema señala que la doctrina y la jurisprudencia nacionales han coincidido en aceptar que dicha fórmula normativa da cabida y legitimidad a las distintas formas de autoría mediata. Así la Corte constata la progresiva evolución de la categoría jurídica de esta forma de responsabilidad, no solo en la legislación peruana, sino también en su jurisprudencia. Adicionalmente, la Corte, para dar solidez a su razonamiento, se refiere a la tesis definida como claus proxim y se apropia de ella denominando dominio de voluntad en aparatos de poder organizados. Por consecuencia, la Corte estima que para que pueda existir autoridad inmediata debe manifestarse las siguientes propuestas o condiciones: el poder del mandato, la desvinculación en la organización del ordenamiento jurídico, la fungibilidad del ejecutor inmediato y la elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. La sentencia contra el expresidente Fujimori resulta muy importante desde la perspectiva del derecho internacional y, por cierto, para la justicia transicional.
Esta condena emitida por un tribunal peruano que respetó las normas de altos estándares del debido proceso, permitió que pueda oírse la voz de las víctimas y le otorgó como resultado la justicia. Asimismo, reforzó el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Gracias.